A grabar. Ya. Vamos a partir entonces. El tema que nos trata hoy día es la simulación. Nosotros ya vimos, ¿no es cierto? Ya hemos trabajado arduamente en el tema de la nulidad, ya hemos trabajado de distintos puntos de vista, de distintos lugares de operadores jurídicos. Nos tocó trabajar en nuestra redacción de demanda de nulidad, en la cual ustedes se sentaron en el escritorio de un abogado o abogada demandante, ¿cierto? Pudieron presentar esa demanda, que dicho sea de paso, estuvo muy buena esa demanda. Muchos enviaron, me llegó a llamar la atención su capacidad de poder crear historias y que tuvieran tanta vinculación y de buena vinculación con lo que se estaba estudiando. También en el ejercicio evaluado, ¿no es cierto?, nos tocó contestar una demanda de nulidad, es decir, colocándonos en el puesto y en el escritorio de un abogado defensor, del abogado del demandado. Ahí fue donde trabajamos la vez anterior. Y como yo le había prometido desde el principio del semestre, no solamente íbamos a trabajar en esos dos escritorios de demandante y demandado, sino que también tenemos que sentarnos en el trono del juez, ¿ya? Hoy día ese es el lugar desde donde vamos a trabajar este trabajo de hoy. Hoy día ustedes van a ser los jueces, van a ser las personas que van a tener que resolver un conflicto derivado de un tema de simulación. Es por ello que yo les hice llegar también con su debido tiempo, ¿no es cierto?, un ebook que es una copia de un proceso que está en actual tramitación en los tribunales, ¿ya? Y netamente de su periodo de discusión, ¿ya? Así que ahí lo vamos a analizar con mayor detalle, las cosas que a mí me interesa que vean de ese ejercicio. El ejercicio va a consistir en hacer un veredicto, ¿ya? Un veredicto. Es decir, un tema para que no se compliquen, en no más allá de 20 a 30 líneas, ustedes van a tener que acoger la demanda con algún fundamento que los haya convencido y a la vez rechazar la contestación, las defensas de la contestación también fundadas, ¿ya? Entonces, aquí o le vamos a encontrar la razón al demandante o le vamos a encontrar la razón al demandado, que es, en este caso, mi representado. Acá no, yo no porque su profesor esté defendiendo a los demandados es porque van a tener la razón. Eso no es tan así, ¿ya? Ustedes son libres de resolver. Hay harto derecho por parte del abogado demandante, harto derecho también por parte mía, ¿ya? Ahora, para que no se compliquen ni se vayan a asustar con el ebook, ya quiero que revisen el ebook en la parte de su índice, ¿ya? Ay, ¿qué pasó? ¿Para dónde se me fue el ebook? Acá. Este es un ebook. Es la copia de un proceso, como les digo, que se está siguiendo actualmente, hoy día, en el quinto juzgado civil de Valparaíso, ¿ya? De ebook, ¿ya? Que yo estoy leyendo aquí, página 2, que es la tabla de contenidos, ¿ok? Pónganme mucha atención porque yo no quiero que se lean las 214 páginas que tiene el ebook. No necesito eso para el trabajo. Para el trabajo solo tienen que leer 4 escritos. La demanda, la contestación, que va con una demanda reconvencional, ¿cierto? El escrito de réplica,
y el escrito de dúplica, tanto de las demandas como de las demandas reconvencionales. Esos escritos son los que constituyen el periodo de discusión de este juicio. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de la acción de simulación. ¿Ok? Para poder hablar de la acción de simulación, primero tenemos que partir por definir qué es la simulación. ¿Ya? Un concepto de simulación, dado por Ferrara, dice que la simulación es la declaración de un contenido de voluntad no real emitido conscientemente y de acuerdo entre las partes o entre el declarante y la persona a la cual se dirige la declaración para producir con fines de engaño la apariencia de un acto jurídico que no existe o que es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo. ¿Qué significa esto? Que en el fondo van a confluir tanto un acto real y otro que es aparente, y que siempre va a tener por finalidad obtener engaño hacia otra persona. Existen dos tipos de clase de simulación, que está la simulación lícita y la ilícita. Esta es una clasificación, la verdad, que cuando tú estás en la práctica es bien difícil poder encontrar algo que sea lícito, una simulación que sea lícita, ¿ya? Generalmente están determinadas por motivos inocentes o morales. Mira, el único caso que encontré como de simulación lícita es estos actos de beneficencia de donaciones, por ejemplo, para la Teletón o para otro acto, cuando una persona hace un acto de beneficencia por desinterés, pero pide que se reserve su nombre y que no se haga manifiesto, que sea en forma anónima. Ya, eso podría ser un acto de simulación lícita, pero y en la práctica siempre van a ser ilícitos, porque por muy amiguito que tú seas contra un comprador y un vendedor, si tú querés bajar el precio real, algo están escondiendo. Y por último va a ser para evitar mayores impuestos, y eso es un fraude a la ley también. ¿Ya? Entonces, todo, por muy compadritos que sean y por muy buena fe que tengas, cualquier cosa que sea fraude a la ley o al pago de los impuestos o de todas las formalidades que rigen un contrato va a ser simulación ilícita. ¿Ya? Ahora, hay otra clasificación que es súper importante de la simulación y que la clasifica en simulación absoluta y simulación relativa. La simulación es absoluta cuando en realidad ningún acto jurídico quiere celebrarse y solo aparentemente se realiza uno. Mire, este es el caso más típico de esto, que se lo he contado 1000 veces, yo creo. 9 de la mañana y llega un receptor judicial a tu casa a notificarte un embargo. Y te notifica una demanda ejecutiva y te dice que si tú no vas a pagar dentro de las 24 de horas, te va a dejar requerido de pago y que va a trabar embargo sobre tus bienes. Entonces, ese vacío legal o error que hay en la tramitación del embargo, del requerimiento del embargo, hace que las personas en ese mismo acto llamen a un abogado. Están embargando mi casa, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Como el receptor no ha ido al conservador a inscribir el embargo porque va a ir al otro día, muchas personas esa misma mañana transfieren el inmueble a algún conocido.
aunque tenga hipoteca. Los bienes hipotecados se pueden transferir, al acreedor hipotecario no le importa, él puede perseguir a quien tenga la hipoteca, que tenga el inmueble hipotecado, él puede perseguirlo igual. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas ocurren. Y el abogado corre en la mañana, redacta una escritura de compraventa, se la transfiere a un amigo de este señor, simulan precios, simulan pagos, simulan todo. ¿Por qué? Con el único fin de burlar al acreedor, que es el banco. Porque el receptor va a esperar al otro día que tú vayas, no vas a ir, te va a requerir de pago y va a ir al otro día después al conservador y va a ingresar un embargo, pero ese embargo lo van a rechazar porque ya había sido transferida el inmueble y ya no es propiedad del demandado. Entonces, uno burla este tipo de cosas haciendo estas simulaciones. Si a veces los abogados inclusive nos prestamos también para este tipo de cosas. No hay que ser bien sinceros en ese sentido. Entonces, va a haber simulación absoluta, absoluta, porque ni la persona que es dueña quiere vender, ni el que quiere comprar quiere comprar. Es así de sencillo. Ni el que quiere vender, ni el que quiere comprar, quiere comprar. Es simulado absolutamente. ¿Ya? Existe también, y solamente, como dice acá, ellos tienen una ilusión externa del mismo acto. O sea, los dos saben simuladamente que no son ni dueños ni que tampoco son los reales. En cuanto a la simulación relativa, es distinto. Porque la relativa, cuando se quiere concluir un acto jurídico determinado diferente al que aparentemente se celebra, ¿ya? En este caso, hay dos actos jurídicos. El primero, que es el ostensible, simulado, ficticio o aparente, ¿cierto? Es decir, el que las partes fingen pensar. Y por otro lado, hay un acto oculto, sincero, real o disimulado, o sea, el que verdaderamente las partes han querido celebrar y que está destinado a quedar en secreto. Es muy similar a lo que se trata el caso que vamos a trabajar. Ya hay un señor de mayoría de edad con una segunda relación con hijos de un anterior matrimonio, hoy día tenía una segunda relación, y a esta segunda relación él le vende los derechos que tenía sobre un inmueble de su primer matrimonio, se los vende a la hija de su nueva pareja. Lo que hay aquí, hay un acto real, hay una escritura, se firmó ante notario, escritura pública, dice que se pagaron tanta cantidad de dinero al contado, que el señor declaró. El contrato en apariencia es completamente válido, ¿ya? Pero para el tercero afectado, que son los hijos de este señor, de su primer matrimonio, para ellos este es un acto disimulado, simulado. ¿Por qué? Porque lo que quiso hacer su papá fue regalar esto, fue donarlo. Entonces, no hubo compraventa, sino que una donación, y todos sabemos que la donación tiene que cumplir con ciertos requisitos o ciertas formalidades que no las tiene así la compraventa. Y es que la donación está sujeta a un trámite previo que se llama la insinuación, que es la autorización judicial previa que da un juez por sentencia firme y ejecutoriada para que una persona pueda donar algo. De hecho, la ley dice que todo lo que cueste más de 10 centavos tiene que ser insinuado. Si tú vas a donar algo que valga más de 10 centavos, tiene que ser insinuado. ¿Ya? Entonces, aquí los herederos creen que una donación. Y que en el fondo esto no fue una donación, sino que fue una compraventa. Que no hubo un precio real, que no hubo un consentimiento real, que no hubo por parte de él la intención de querer vender, sino que lo que había la intención era querer regalar. ¿Ya? También un ejemplo típico de simulación de este tipo
es aquella que hacen los cónyuges para poder venderse algún inmueble burlando la prohibición del artículo 1796 del Código Civil. Esa prohibición señala que prohíbe la venta entre cónyuges no divorciados perpetuamente. Entonces, ¿cómo lo hacen? El marido le vende la propiedad a su compadre, el compadre la inscribe a nombre de él en el conservador y al otro día se la vende a la señora. Claro. En el fondo hicieron puros actos válidos, compraventa, solemnes, todo, pero lo que se logró con el final fue un acto simulado. Consiguieron burlar la prohibición legal a través de un acto simulado. ¿Les queda claro eso? ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, profe. Qué bueno. Nos vamos a meter entonces en la acción misma de simulación, en el juicio de simulación. La acción de simulación es una acción personal. Y como es una acción personal y patrimonial, siempre va a tener 4 características que unen a toda acción patrimonial. Pónganme mucha atención porque todas las acciones patrimoniales tienen siempre estas 4 características. Primero, son transferibles. Esta acción yo la puedo tener en un juicio y cedérsela a alguien estos derechos litigiosos de mi juicio de simulación. Se los puedo transferir a alguien en un valor y él seguirá teniendo la calidad de demandado, pero acreditando la simulación que le afectó al que le cedió, no al cesionario. Él se encarga de probar los mismos presupuestos, pero que se le hubieran ocurrido a la persona que le cedió. También, cuando es ¿y por qué es transferible? Porque la enajenación de las cosas que no se pueden transferir, el Código Civil se encargó de señalarlas porque en ellas concurre el objeto ilícito. Recuerden cuando estudiamos el objeto ilícito, hay varias cosas que se prohíben. La prohibición de vender libros prohibidos, enajenar un inmueble que se encuentre embargado por decreto judicial, y en el fondo todo lo que contravenga al derecho público chileno. Entonces, como esta acción no está prohibida, todo lo que no está prohibido en el derecho privado se entiende permitido. ¿Ya? Entonces, esta acción es totalmente transferible. También la acción es transmisible. ¿Ya? Transmisible, que es otra característica de ser una acción personal y patrimonial, es que sea transmisible. ¿Qué significa que la acción sea transmisible? De que esta acción la pueden ejercer también mis herederos, ¿ya? De hecho, el caso que nosotros estudiamos, el señor que celebró el contrato de cesión se murió. Y son sus hijos quienes son los que demandan a la persona, a la cesionaria de esos derechos, la simulación del contrato. ¿Por qué es transmisible las obligaciones? Porque cuando uno hereda, no hereda solamente los bienes de la persona. Uno hereda al causante en todos sus derechos, obligaciones y bienes, y también sus deudas. ¿Ah? Eso se saca del tenor literal de lo señalado en el artículo 951 del Código Civil, que se los voy a leer. 951. Dice este artículo: se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. Ojo acá. El título es universal
cuando se suceda al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles. ¿Ya? O sea, la misma ley que señaló que lo que usted va a heredar no son solamente los bienes. Vas a heredar los derechos y también las obligaciones. Y al heredar derechos, tú puedes ejercer esta acción en representación de la persona que ya no está. ¿Ok? Entonces, como dijimos, la acción de simulación es una acción personal y por ende también es una acción patrimonial. Ya la acción patrimonial es transmisible, transferible. La tercera característica es que es renunciable también. ¿Ya? O sea, yo puedo renunciar a la acción de simulación, puedo renunciar y, por ejemplo, puedo ir a un juicio y hacer un acuerdo, puede que esta gente llegue a un acuerdo y ellos tendrían que renunciar, ¿no es cierto?, a ejercer cualquier acción futura de simulación a cambio de algo. Entonces yo puedo renunciar. Y como es una renuncia que no está prohibida y que va al interés del renunciante, conforme al artículo 12 del Código Civil, la renuncia es plenamente válida en esta acción. ¿Ya? Y como toda acción patrimonial también es prescriptible. Y aquí en la prescripción hay una discusión doctrinaria de la cual yo también me hice cargo dentro de mi defensa, porque no está muy claro si la acción de simulación se rige por la acción de nulidad absoluta, que es la única acción que prescribe en 10 años, pero gran parte de la doctrina también señala que la acción de simulación es una acción independiente de la de nulidad y con requisitos y formas propias. Y como esta acción de simulación no tiene establecido un procedimiento o un plazo fijo para su prescripción, hay que ir a la norma general del artículo 25.15 del Código Civil, que establece un plazo de prescripción para las acciones ejecutivas de 3 años y de las ordinarias de 5. Y por lo tanto, la prescripción de la acción de simulación sería entonces de 5 años, un tema que es discutible, como les dije. En cuanto al procedimiento a aplicar, como no hay una norma que le entregue un procedimiento exclusivo a la simulación, tenemos que recurrir a lo que señala el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil. Este artículo 3 del Código de Procedimiento Civil señala lo siguiente. Dice: se aplicará el procedimiento ordinario en todas las gestiones, trámites y actuaciones que no estén sometidos a una regla especial diversa, cualquiera que sea su naturaleza. Entonces, como no tenemos regla especial, tenemos que hacer aplicación al artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, recién leído. Por lo tanto, la tramitación del juicio de simulación va a ser a través del juicio ordinario del acto conocimiento establecido en el artículo 253 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. ¿Ya? Dentro de la... Vamos a ir ya viendo cómo se redactan este tipo de demandas de nulidad. ¿Qué son los puntos fundamentales que debe contener la redacción de tus hechos? ¿Ya? Vamos a ir desglosando, primero que nada, como yo les dije, toda simulación tiene que tener una voluntad real que tiene que hacerse primar por sobre la declaración falsa o aparente. Si tú no tienes este presupuesto que está acá, no hay simulación. Y tienes que ver la acción por otro lado, una nulidad, qué sé yo, otra cosa. Pero si es esto, tenemos que partir y dividirlo en 4 partes de los cuales se va a tratar tu demanda.
Primero tienes que explicar la existencia de la disconformidad entre la voluntad interna y su declaración. ¿Ya? Que en el fondo va a ser lo más simple de describir el hecho mismo. Una vez efectuada esta declaración, se tiene que señalar que existe una disconformidad y debe ser deliberada y consciente. Es decir, las partes sabían lo que hacían y en su conciencia están también, culpa la redundancia, son conscientes de los efectos que va a producir este acto. E independiente de ello, lo aceptan. ¿Ok? Eso es ser deliberado y consciente. Que tiene que haber un concierto entre las partes, estamos claros, no es necesario que se reúnan antes, tenga una reunión, basta 2 segundos antes y decirle, oye, necesito que me firme esta cuestión porque tengo un problema, él sabrá lo que está firmando un problema, lo está haciendo, eso es, con eso basta de concierto. Y siempre esta simulación va a ser con la finalidad de engañar a un tercero, y ese engaño es carga de la prueba de quien lo alega. Todos estos puntos, por eso que es tan importante saber describir bien tu demanda, describirla bien, porque todos estos 4 puntos son carga de prueba del demandante. ¿Ya? El artículo 1698 del Código Civil señala que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega que ellas cuesta. ¿Ya? Por lo tanto, si yo establecí la acción y yo estoy diciendo que hay un acto simulado, bueno, señor, usted tiene la carga de la prueba conforme al 1698 de acreditar eso en el juicio. Usted alegó, usted acredita. Si usted no me acredita su alegación, yo le voy a tener que rechazar su demanda por falta de prueba. ¿Ok? Ahora, con respecto al trabajo, ustedes deberían hacer una sentencia, analizar pruebas, nada. Yo quiero que revisen los escritos y en su conciencia vean conforme al derecho expresado por las partes, porque los hechos no, los van a tener que apreciar de lo que dice cada uno, no tienen más pruebas en este momento y más los documentos que se acompañaron, ¿ya? Pero no tienen más pruebas, este juicio no ha llegado al probatorio. Ya nos han presentado los testigos que decía ahí una parte que decía que tenía doctores para acreditar que el viejito en su tiempo estaba mal, ¿ya? Porque lo que quieren acreditar los demandantes en este juicio es que la persona no estaba en su sano juicio cuando firmó las escrituras y por lo tanto su consentimiento no fue real, ¿ya? La ley dice que los actos celebrados por el incapaz antes del decreto de interdicción son válidos, salvo prueba en contrario. Entonces aquí otra vez el demandante, que de la simulación la misma ley le está imponiendo que si quiere acreditar, si quiere votar esta barrera de que la persona era incapaz sin ser declarado interdicto, tiene la obligación de acreditar dicho presupuesto en juicio. Y si él no lo acredita, la presunción va a correr en favor de la persona que no había sido declarada interdicta y va a operar lo que dice la ley, que sus actos son plenamente válidos para todos los efectos legales. En cuanto a la petición concreta de la demanda, se tiene que señalar y pedir que se declare que tal acto fue simulado. Es un tema declarativo, ¿ya? Y al declarar el acto simulado, el juez declara a la vez que hubo una ausencia de consentimiento. Y al estar frente el juez a un acto de ausencia de consentimiento, conforme al artículo 1683, debe
declarar la nulidad absoluta del acto. El 1683, recordemos, que dice que la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez. Puede y debe ser declarada por el juez, ¿ya? Cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato. Entonces, cuando tú acreditas que te declaran que el acto fue simulado por ausencia de consentimiento, el juez se encuentra en esta situación. O sea, apareció de manifiesto en el acto o contrato. A mí la ley me obliga a declarar la nulidad absoluta de este acto, señor. Esa es la forma como tienen que señalar la petición concreta. Además, cuando detrás de la simulación por lo general, hay temas vinculados con el dominio registral de inmuebles, hay que pedir que se cancelen las inscripciones. De hecho, el artículo 728 del Código Civil, que se lo voy a leer, establece una regla para el tema de la historia de la propiedad raíz. Y dice este artículo: para que cese la posesión inscrita, es necesario que la inscripción se cancele, sea por voluntad de las partes o por una nueva inscripción en que el poseedor inscrito transfiere su derecho a otro o por decreto judicial. ¿Ya? Entonces, si el conservador de bienes raíces ya le inscribió la propiedad a esta persona o inscribió este acto simulado, para que pueda surtir efecto el título anterior, se debe pedir la cancelación de esa inscripción. Y al cancelar la inscripción, va a surtir efecto la inscripción anterior, tomando de nuevo todo el vigor de la ley. En cuanto a la defensa de la simulación, basta revisar la defensa que efectúo yo, la hago completísima, tratando de buscar por todos lados. Primero, se presentan excepciones previas, que siempre van a ser tus excepciones previas, alegar la prescripción de la acción. Siempre es lo primero que se alega. Si usted tiene cómo discutir, alegue. Aquí hay una demanda que se me notificó como a los 15 días después de los 5 años de ahí algo alego, ¿ya? Entonces yo estaría en ese rango para alegar esa discusión que les decía, o que es de 5 o es de 10, ¿ya? Alguien ahí, alguien tiene que ganar esa discusión. Para la jueza sería lo más simple acceder a la primera resolución, porque declara la prescripción de la acción y no tiene por qué seguir conociendo de lo demás, ¿ya? Ahora, no quiero que ustedes se queden pegados en esa resolución y no analicen el fondo. Yo quiero que acá se acoja la demanda, ojalá por las excepciones de fondo, ¿ya? Eso es lo que me interesa que analicen en cada una de todo lo, tanto demanda, contestación, réplica y dúplica. Entonces, una vez que ya vemos la posibilidad de alegar o no alegar la prescripción, no tenemos que seguir viendo otro tipo de defensas procesales antes de meternos al fondo de este tema. Y ahí tenemos que tener presente la legitimación activa y la legitimación pasiva. ¿Qué se refiere la legitimación activa y pasiva? En simples palabras, la legitimación activa dice relación con que el demandante debe ser el correcto demandante. Y el demandado debe ser la persona correctamente demandada. Y si eran varios que tenían que ser demandados y faltan demandados, hay falta de legitimación pasiva. Y si la demanda tenía que ser entablada por más de un demandante y solo la entabló una, hay falta de legitimación activa, porque el demandante no es el correcto tenían que haber sido dos. Entonces, todo ese tipo de alegaciones se hacen valer de irse al fondo. No, ahí hay una discusión bien entretenida entre el tema de que faltarían algunos herederos del señor, porque comparecen ciertos hijos. Entonces,
Si la ley dice que son los herederos los que tienen que representar, bueno, vengan todos los herederos, pues no vengan algunos los que están de acuerdo y no los que no están de acuerdo. Esa discusión también es bien interesante para que la puedan definir. Y después, una vez que ya pasaste todas estas defensas previas, procesales, de tiempo, de prescripción, hay que hacerse cargo del fondo. En el fondo, yo, tal como les enseñé el otro día, la defensa de fondo es irse a la línea de tiempo que está establecida en la redacción de los hechos de la demanda. Y luego de eso, separar lo que es correcto de lo que es incorrecto. Y llevar esa línea de tiempo hacia la versión. Señoría, esto es correcto, pero aquí se falta la verdad porque esta situación fue de tal manera. Eso lo conversamos y lo vimos en el ejercicio anterior. Así que ahora, en lo que va a quedar en el fondo de esa defensa es desarticular cada uno de los elementos de la simulación que vimos aquí, ¿no es cierto? Que era determinar la voluntad real y hacerla primar sobre la declaración aparente, y esto se dividía en disconformidad entre la voluntad interna y su declaración, disconformidad debe ser deliberada y consciente, concierto entre las partes y la intención de engañar a terceros. Cada uno de esos puntos la defensa se tiene que ir. Y después de desarticular cada uno de los elementos, ahí vamos a los hechos. ¿Es verdad o no es verdad esto? ¿El señor estaba en sus capacidades mentales disminuidas? ¿Era un incapaz absoluto de celebrar? No, su señoría. Y por lo tanto tengo que decir lo contrario. El señor actuaba plenamente, era capaz totalmente. Tengo certificados médicos que así lo señalan. De hecho, cuando firmó la escritura, el notario me pidió un certificado de un gerente y aquí está. Y esta persona hoy día va a declarar como testigo en el probatorio, qué sé yo. ¿Ya? Así que, eso con respecto. ¿Tienen claro el tema de la actividad? ¿Les queda claro? ¿Sí? Sí, Sí, profe. Porque hay poquito. Ya, porque hay poquito alumno, después me empiezan a escribir, nos dio instrucciones, que esto, que esto, otro. Entonces, vamos a dejar clarito una cosita con este ejercicio. A nosotros nos queda, bueno, me queda revisarles ¿Ustedes el curso que ya me mandaron, el trabajo, o falta que ustedes lo manden, el evaluado? Jorge, ¿me puedes contestar tú que estás ahí? Sí, profesor, hay un trabajo que debemos enviar todavía, tenemos plazo hasta el otro jueves. Ya, es el evaluado grupal, ¿no es cierto? Exactamente. Ya, ok. Entonces a nosotros nos queda hacer el trabajo evaluado personal, ¿ya? Y ese evaluado personal, vamos a verlo al tiro. Lo vamos a hacer el día 28 de octubre. El día 28 de octubre en la sala de computación. Ahí nos vamos a juntar. Yo les voy a mandar el aviso antes todo. Y vamos a hacer una actividad que yo les voy a traer una minuta de un documento y ustedes van a llenar algunas cositas de ahí. Va a ser un ejercicio bien simple y voy a tratar de corregirlo en la misma clase, que se vayan con la nota en la misma clase. ¿Ya? Así que por favor, transmítanle que es fundamental que ese día asistan. Recuerden que los talleres no se pueden dejar para la época extraordinaria, hay que hacerlo. Yo por eso que soy un poquito más flexible también con la fecha y nunca les pongo problemas, pero hay un momento que hay que ponerle límite también, ¿ya? Así que tengan claro, yo ahora ya voy a dejar pedidas las salas de computación y todo, así que el próximo taller del viernes 28 va a ser un ejercicio en la sala de computación. ¿Estamos? Así que transmítanle también a todos los